bichito Y de ahí lo yo dije, jurídico. a mí me interesa. Mis compañeros me mataban porque mis compañeros varones eran de números y me decían, por favor, no léenos como un cuento y nosotros te vamos a enseñar lo que vos quieras, pero yo no voy a leer 175 artículos. Yo les decía, no, vamos, les voy a explicar lo que quiero. Y era así un intercambio, ¿verdad? Yo leo la Constitución y ustedes me enseñan, porque yo era O sea que vos eras medio nerd en el colegio. Era la más re nerd, inteligente. re nerd, pero Ah. era un poco contestataria, así que no me Ah. llevé los honores porque estudiaba, porque me interesaba, pero no me quedaba callada tampoco. Yo Y entraba en en un esa colegio. época no era, digamos que muy común. No, yo entraba en un colegio Ser de así. monjas, el dogma religioso era Claro. vertical, no había que hacer preguntas, muchas preguntas ni cuestionar, y bueno, ahí estaba yo sí cuestionando y enfrentándome a los profesores, entonces las banderas no iban a ser, porque no eran las sumisas. Era complicado. Y en ese momento vos te diste cuenta de que lo médico no era lo tuyo. Empecé a entrar en una crisis. Ah. Y conté hace poco en una entrevista, porque es determinante. Yo, cuando termino el quinto curso, mi mamá me dice, bueno, el sexto curso, si vas a hacer paralelo al cursillo de medicina, o vas a estudiar derecho, terminas la carrera, o querés terminar primero la carrera y después vas a perder un año en Claro. medicina, porque medicina no es que te vayas a estudiar 3 meses e ingresas. Porque eso sí, si yo iba a estudiar medicina, era innegociable que tenía que estudiar en la Universidad Nacional, no podía estudiar en otro lado. Mi mamá me dijo, yo no te voy a pagar en otro lado, no es por una cuestión solamente económica, Tiene poca categoría también. sino ¿no? claro, ¿verdad? Y mi mamá era docente de la Universidad Nacional, egresada de la Universidad Nacional, y era impensable que yo me vaya a estudiar en una privada. Entonces, Muy estricta era tu mamá, doctora. mi mamá es re estricta. Mami, no te vayas a enojar conmigo. O sea que te Si estás educó escuchando, dentro de un régimen. lo que pasa es que mi mamá es la hija mayor de un matrimonio en el cual mi abuelo era coronel de caballería. Ah. Y nosotros, O sea, medio sargento aliento, nosotros ¿no? vivíamos con mis abuelos. O sea, mi abuelo lleva la milicia a la casa y el orden, la disciplina, la verticalidad era el pan de cada día. Entonces no había mucho margen para debatir. Era así y se hace. Pero cuando ella me dice eso, yo le digo, mira, realmente no me puedo decidir si voy a seguir medicina o derecho. Entonces, como no puedo decidir las dos cosas, voy a estudiar medicina forense. Se agarra de los pelos y me dice, mi hija, tu futuro entre cadáveres no puede ser. Y todo un tema que y trataba ella de desmotivar eso. De persuadirte. Y aparte, acá no hay un posgrado fuerte con prestigio de la medicina forense. Era estudiar toda la carrera de medicina y salir a estudiar mínimo 5 años otra vez afuera, ¿verdad? Claro. Y ella también decía que si yo me iba no iba más a venir, ¿verdad? Entonces, era todo un conflicto hasta que finalmente terminó decidiéndome por derecho. Y después cuando fui defensora pública, un fin de semana, me acuerdo bien, yo era joven, era soltera. Y un domingo me despierto a las 7 de la mañana y mi mamá me dice, ¿y vos a dónde te vas? No, estoy de turno y van a hacer una autopsia y me tengo que ir, le dije. Y bueno, y después vuelvo, chao, desayuno y me voy. Y vuelo casi al mediodía, de toda la mañana, ¿verdad? Y vengo y le cuento, una mamá te mando saludos, porque el forense le conocía a mi mamá, y le conté toda la historia de la autopsia, que era mi primera autopsia, ¿verdad? Y me mira y me dice, tanto no quería que termines entre cadáveres estudiando medicina forense, y te fuiste nomás otra vez del otro lado a terminar en el mismo lugar. ¿Verdad? Y bueno, O sea que no había caso contigo. lo que es la vocación, ¿verdad? Claro, cuando eso era abogado, o sea, estabas en la defensoría pública. Era defensora pública. Yo comencé siendo defensora pública en San Lorenzo, después me trasladé a Asunción. Ahí tuve el juicio con Bolaños. Sí. Y después... De eso te quería preguntar, de todos los casos ya litigando como abogada, digamos, ¿cuál fue el caso que podés señalar, digamos, que más te tocó, que fue más complicado para vos en tu carrera? Bueno, el juicio con Bolaños fue un desafío enorme. Fue el primer juicio después del juicio de María Edith. No solamente era un juicio televisado, sino era un juicio que seguía a la ciudadanía. El contexto del juicio era muy difícil porque probablemente el caso Icua Bolaños es un caso donde mayor cantidad de personas murieron sin haber conflicto de guerra ni civil. Y era muy fuerte, ¿verdad? Quien más, quien menos tenía algún conocido, vecino, amigo que haya estado o que le conozca a alguien que falleció. Entonces le teníamos a todo el mundo en contra. Y nosotros éramos defensa pública. En esa época la defensa pública no tenía, en términos vulgares, donde caerse muerto, ¿verdad? Claro. Nosotros ganábamos poco, pagábamos muchas cosas que tenían que ver con el trabajo de nuestro propio bolsillo.
O sea, que al fin de menos quedamos con la mitad de nuestro salario para nosotros. Sí, bueno, eso parece que hasta ahora más o menos así. Vamos a No, ver si es no, que la defensa pública hoy tiene otro nivel. Los funcionarios y los defensores ganan ganan bien ya. ganan igual que los fiscales e inclusive y que los jueces, inclusive en algunos casos más. Ah, mira. Porque cuando son delegados o tienen alguna función en particular tienen un plus y ganan un poco más. Tienen una infraestructura, son autónomos, la defensa pública es autónoma. Sí. Antes, en nuestra época, dependía todavía del Poder Judicial. Y siempre decíamos que como con el juzgado, con la justicia de paz y la defensa pública éramos la cenicienta del Poder Judicial, ¿verdad? O sea la que- parte más pobre sí. y sin menos condiciones. Entonces todo el apoyo era fuerza. Fuerza. Lo peor que existía. Nosotros era- te apoyamos, vayan para adelante. Sí. ¿Verdad? Entonces fue un desafío enorme y recuerdo bien cuando fuimos el día antes de que inicie el juicio con Miguel Bernardes, que hoy es juez de Sí. Capiatá, cuando eso era mi compañero en la defensoría y en la causa. Y cuando entramos a esa cancha, porque era una cancha, era un polideportivo preparado para el juicio, era Sí. algo demasiado imponente, el tribunal en una tarima, la bandera paraguaya detrás de los jueces, un montón de mesas acá, ya, todas las luces prendidas. Toda la entramos- prensa también, porque fue un hecho... Claro, pero el día anterior estaba vacío, estaba todo Ah. preparado para vacío. Nosotros nos fuimos a llevar nuestros libros, todo lo que era nuestra... Documentación respaldatoria. Claro, nuestra documentación y era, pobrecito, nosotros teníamos una mesa para una computadora para poner al lado para nuestra secretaria que tome nota, ¿verdad? Claro. Y entramos así y recuerdo bien, yo pensé pero no dije nada y Miguel me dice, hace así ese gesto de susto y me dice, ¿dónde nos metimos? Claro. Y le dije, ¿sabes qué? Es un poco tarde para arrepentirnos, así que camina y movete. Sí. Sigamos por adelante porque mañana comienza el juicio. O sea que ese fue el caso, digamos, que te tocó atravesar, que fue más emblemático en tu carrera, digamos. Sí, sobre todo porque había mucha expectativa en muchos sentidos y también se esperaba, yo creo que en parte no se esperaba que nosotros litiguemos de verdad, ¿verdad? Nosotros previendo que todo lo que implicaba, le habíamos dicho a nuestra jefa cuando eso era la doctora Noemí Llore, nosotros vamos a entrar a la causa, pero nosotros queremos saber si nos van a dejar trabajar. Y sí, doctora, queremos saber si nos van a dejar trabajar. Porque sabíamos que desde el momento del día 1, si hacíamos las cosas como debíamos hacer, íbamos a tener controversia, enfrentamiento y muchas falencias jurídicas que tuvo esa causa. Creo que eso es un concepto unánime en la comunidad jurídica. Entonces, nosotros queríamos saber si íbamos a tener garantías. Y bueno, después ya era un día a día. Tuvimos 6 meses de trabajo intenso, 18 horas los 7 días de la semana en función a la causa. Comenzamos el juicio leyendo por el camino porque nos dio un poco tiempo para prepararnos y nos dijeron bien que no nos iban a permitir que nosotros pidamos suspensión porque nos faltaba tiempo para leer todo. Claro. Entonces, eran muchos desafíos y bueno, yo tenía... Fue algo complejo en su momento. Y yo tenía 29 años. Lo que no crecí. Súper joven, ministra. Lo que no crecí. 29 años crecí en 6 meses. A la fuerza. A la fuerza. Ahora, ¿cómo se puede describir o cuál fue, digamos, el momento más, no sé si grave es la palabra, más impactante en tu carrera ya como ministra? Porque si algo hay que reconocer es que cuando hay un motín en Tacumbú, algún tipo de cuestión violenta en la cárcel, quien no duda en irse sos vos. O sea, te vas a ingresar, solucionar el problema y eso, sinceramente hablando, siempre te lo habrán dicho porque a nivel mediático de medios de comunicación siempre se rescata eso. Primero porque sos mujer y quieras o no, es una cuestión que Sí, llama la atención. sí. Ya, ahorita se va, entró, habló con el PCC, habló con la gente del Comando Vermelo y... Bueno, ¿cómo lo haces? ¿Qué de todo eso que hiciste hasta ahora en tu carrera como ministra fue lo que más te generó miedo o que dijiste, Dios mío, tengo que hacer pico esto? No, yo te cuento que hay 2 episodios fuertes que generaron en mí reacciones diferentes. Una fue la fuga del PCC en Pedro Juan, que nosotros habíamos hecho todo lo que podíamos, hicimos denuncias, avisábamos que se ofrecía dinero. El antecedente de esa fuga fue una decisión que después continuamos trabajando de esa manera, que no es fácil decir, señores ministros de Corte, señor fiscal general, señora fiscal general, señores fiscales adjuntos o quien fuere, esta resolución es una vergüenza. Y quiero saber si voy a cumplir o no, porque estos salen en libertad y no los encontramos nunca más. Sí. Eran los
sindicados como miembros del grupo Minotauro que estaban privados de libertad en Pedro Juan. Había muchas aristas que no quiero entrar en detalle, pero sí que te demostraban que era una resolución de favor. Hoy el juez está destituido. Sí. Pero en ese tiempo era decir, no voy a cumplir la orden. No voy a cumplir la orden. Y lo que vino después, que entendí después aprendimos todos que funcionaba, que era una venganza, sumado al factor de la corrupción, ¿verdad? Entonces, lo que pasó con el PCC en Pedro Juan a mí me generó impotencia, rabia, así de haber intentado por todos los medios que eso no suceda, de haber trabajado para que eso no pase y que haya sucedido igual. Y bueno, y era trabajar después en deconstruir y tomar decisiones seguir tomando decisiones fuertes que otra vez podían traer otro tipo de consecuencias, porque eso es lo que pasa hoy en el sistema. Uno se pone duro y te cobran. Claro. Te cobran de alguna manera, ¿verdad? O sea, el sistema te cobra. Y el siguiente paso fue el motín de Tacumbú, que a mí me dolió muchísimo. O sea, en lo personal me dolió porque nosotros habíamos desarrollado, y de ahí también viene un poco ese reclamo de queremos hablar con la ministra. Sí, ellos querían hablar contigo. Sí. Pero vos entraste ahí hasta el epicentro del conflicto, hasta un lugar X, digamos, de seguridad. No, nosotros nos reunimos en la sala de abogados, que es por decirlo de alguna manera, la mitad de Tacumbú. Sí, la antesala al entrar. Sí, sí. Y ahí vinieron los representantes del motín. Por decirlo de alguna manera. O sea, que dialogaron contigo cara a cara. Cara a cara, de frente. ¿Y te generó miedo en alguno de estos hechos, Anita? ¿Tuviste miedo alguna vez? Yo sí tuve miedo. En estos hechos puntuales, no, pues yo sí tuve miedo. Antes de la fuga de Tacumbú, de Pedro Juan, yo no me percaté inmediatamente, pero sí después me cuestionó. A mí me trataron de cerrar el paso. Un vehículo en la ruta cuando nos íbamos al penal de Emboscada el jueves anterior a la fuga, pero era posterior a que nosotros habíamos abortado la salida de los Minotauros, porque el juez, obligado por una resolución de la Corte Antigua, que yo no sé hasta hoy si él ya sabía o vio nomás o no, tuvo que revocar su resolución porque era incompetente. Claro. Y que es el antecedente inmediato. Eso, en el momento yo no me di cuenta, pero sí después me di cuenta cuando confirmamos que era un plan de un atentado concreto. ¿Verdad? O sea, porque un día antes de eso a vos te cierran el paso en la vía pública. 2 días antes, sí. Mira. Antes de la fuga, en la ruta a Emboscada, yéndome yo a Emboscada. O sea, eso implica que nos venían siguiendo, sí. Intentaron que nos quedemos. En ese momento el vehículo con el que nosotros nos manejábamos no era blindado. O sea que, y después confirmamos que el objetivo era que nosotros paremos porque nos cerraban el camino y detrás venía otro vehículo con el afán de dispararnos a nosotros, ¿verdad? O sea, atentar contra nosotros. Y ese fue un momento que después cuando uno cierra dice, lo que zafé. Ok, lo que zafé, ¿verdad? Y algunos episodios cuando uno se da cuenta que toca nervios importantes de algunos esquemas que son delicados, como por ejemplo, siempre es abortar esas resoluciones poco... Claro, cuando anulas algo que le va a favorecer al crimen es ahí donde se te complica. Sí, el tema de Víctor Chapaló fue el último que se fue a mi casa, una persona que rondaba, el custodio que está enfrente a mi casa se le acerca y le dice que quería y le empieza a salir con cualquier cosa, pues estuvo sacando fotos. Te mandan así como un mensaje, claro, sabes que no va a hacer nada. Estoy acá, estoy presente. Estoy acá y sé dónde vivís y dónde estás. Bueno, ¿llegaste a recibir amenazas concretas, ministra? ¿Algo concreto que te generó susto? Así directo fuera de ese episodio, no. Sí, siempre hay gente que viene y te advierte, ¿verdad? Que mejor no te vayas a tal o cual lugar por un tiempo, no te vayas a Pedro Juan, no te vayas a Oviedo, después lo que pasó con Chapaló, o no te vayas... No es así una persona que viene directamente, o te escribe y te dice, te voy a matar, o algo claro. así. Pero te dicen, tranquilízate, no te va, tranquilízate un tiempo, ¿verdad? Acá estamos y nos estamos molestando. Claro. Esos son episodios puntuales, pero es también parte del juego en el sentido de que cualquier ministro de Justicia que se haya, en este contexto, que haya trabajado, haya querido hacer algo diferente, dudo mucho que no haya tenido miedo o que no haya tenido amenaza. O sea,
Si nadie te pone en riesgo es porque no estás haciendo nada. Claro, porque no estás Básicamente trabajando. eso. Así mismo. Bueno, vamos a poner un poco de descompresión a esta charla. Hablamos ya mucho de amenazas y de cosas un poco complejas. Para irnos al momento de la caja de Pandora, ministra. Te cuento que en esta caja, y sos la primera invitada de este segmento, hay preguntas random, preguntas variadas. La idea es que puedas elegir 5 preguntitas de esta caja que voy a abrir acá. No sé si se logra ver ahí en cámara, ¿verdad? Hay muchas preguntas. La caja no me es medio chica. Medio chica. Ahí, Marquito, voy a cerrar el ojo para que no me digan nada. Sí, 5 preguntitas tenés que sacar de acá. Y vamos a ver cómo te va en esta cuestión aleatoria. Esta es la primera. A ver. Una. Pasame a mí las 5, yo voy a ir agarrando. 2. 3. Y 2 más. 4. Sí. Ahí está. 5 preguntas. Está adentro de vuelta. La idea es que puedas responder brevemente nomás, ministra. Pero son preguntas varias. Este ya no también. Quedó afuera. Bueno. Vamos con la primera pregunta. Y creo que esta ya fue respondida. Dice, ¿a qué le tenés miedo? Ahí les muestro. Yo creo que no existe ser humano que no tenga un precio, ¿verdad? Y siempre va a ser que le pase algo a tu familia. Pero eso está en el esquema de equilibrio, ¿verdad? Les recomiendo que no le hagan nada a mi familia porque no me voy a quedar en el molde. Voy a hacer un proyecto de vida, de fundirle al que le toque a mi familia. Ahí está, muy clara y contundente la respuesta. La segunda pregunta de esta caja dice, y esto no sé si viene un poco de cerca con tu actual situación personal, ministra. ¿Qué opinas del poliamor? El poliamor, el amor abierto. El poliamor es, digamos, el poder amar a más de una persona. Con la Sí, anuencia de otro. Con la anuencia de otro. Claro, si, por ejemplo, si vos estás en pareja ahora, pero tu pareja también te permite, bueno. No sé, yo no podría hacer. No podrías hacerlo. No, porque yo soy... yo tiendo a ser posesiva. No sé si alguien me comparte... ¿Pero posesiva de nivel tóxica luego? No, ¿o posesiva... no. Me banco, me aguanto y hago... Pero no sé si voy a poder decirle a alguien, sí, te voy a compartir, tranquilo. No podría. Y tampoco aguantaría que tu pareja te diga, sí, mira, metele. No, con libertad no. Si te traicionan y perdonan es otra cosa. Pero así, tipo abierto y con libertad, yo creo que me va a costar. Pero sos posesiva, dijiste. ¿Sos de, por ejemplo, de las que revisó alguna vez el celular de su pareja? La única vez que le revisé el celular a mi pareja le eché en la casa. porque eso, ahí hay un tema. Si vos vas a revisar el celular, tenés que estar preparado para ver qué vas a hacer. Tenés que saber administrar la información que recibís. Claro. Si no tenés una postura de que puedas recibir algo y qué vas a hacer al respecto, no revises. O sea, una situación de crisis el revisar el celular. Claro, o sea, si voy a poder bancarme el resultado, reviso. Si no, y si me va a estresar, no reviso nomás. Muy bien, buena técnica. Siguiente pregunta dice, esto es muy fuerte. Bueno, yo quiero decir más que yo no estuve a cargo de esta pregunta. Vamos a investigar con el ¿Has ido, dice, o irías a una playa nudista? Aunque vos sos muy open, ministra, no sé si... Pero llegué accidentalmente entré a una playa nudista una vez, pero hace mucho. No, en el Brasil. Estábamos en una playa, en la playa del lado era nudista, y nosotros nos fuimos a recorrer la playa del lado sin saber, ¿verdad? O sea, tipo en botado. No, ¿O fue de verdad? No, de verdad fue un accidente. Éramos jóvenes, o sea, es que investigás para irte, nos fuimos nomás, o vamos a caminar y cosas así, ¿verdad? Y después así, ups, y nos miraban todos mal, porque nosotros estábamos todos con bikini, ¿verdad? Claro. Y nos rajaron de ahí. Pero sí, fue así un poco chocante, ¿verdad? Pero, o sea, ¿nunca irías vos si tuviera que depender de una decisión tuya, digamos? Yo creo que sí iría con ciertas normas, ¿verdad? Yo creo que sí, pero siempre en ese lugar hay respeto, ¿no? Sí. O sea, creo que siempre que esa norma del respeto se contenga, ¿verdad? Bueno, por lo menos no descartás esa posibilidad. No, es imposible. Bueno, acá la cuarta pregunta, te tocó muchas preguntas personales. Sí. ¿Qué es lo más loco que has hecho por alguien de quien te enamoraste a lo largo de tu vida? Lo más loco, lo que decís, no puedo creer que hice esto. Bueno, voy a tratar de no entrar en demasiados detalles, porque si no me va a descubrir la persona que me escucha. Yo tenía un novio que me dijo una vez que era
su amigo era miembro de un grupo y que iban a tocar en un lugar y nos fuimos, ¿verdad? El lugar era... Nunca me fui a un lugar así. Horrible. Y toda la gente que estaba ahí, porque era, la música era así muy pesada, empezaron a hacer un pogo y yo decía, yo no puedo creer que yo esté acá, en este lugar. Tenía miedo, ¿verdad? O sea, la rock, la onda rockera. Sí, pero era un lugar, era así un lugar súper turbio. Y bueno, y así se enamora y se va, después se olvida. O sea, que vos lo que te pareció sorprendente el hecho de que hayas, por amor, decidido irte a un lugar donde no irías normalmente, convencionalmente. Claro, pero era así súper, muy bizarro. ¿Y cómo terminó la cita? ¿Bien? Nada, le dije, che, la próxima vez, ay, no me puede ser así mala onda y no sé qué cuánto. Y bueno. Pero no te gusta el rock, ¿no? Es tu música. No, me gusta, pero ese lugar era un poco denso. O sea, el lugar no te gusta. El lugar era denso, ¿verdad? Y bueno, y detrás de eso, todo el ambiente era muy denso. Sí. Bueno, la pregunta número 5 de la caja de Pandora dice: ¿qué es lo que la mayoría de la gente piensa de vos y que es totalmente falso? Bueno, de que soy alguien absolutamente inaccesible. ¿En serio, ministra? Sí. ¿Te consideran así? No, ¿Pero ya desde hace mucho o ahora que tenés un cargo alto? Yo creo que principalmente por el cargo, ¿verdad? Yo nunca fui alguien, o sea, yo tengo mi grupo, la gente que me conoce de cerca y mis amigos saben que soy súper accesible, divertida, pero la gente que no me conoce cree que es así. No, con ese salón ni te vamos a sacar cagando, ni le preguntes, ni le hables más o menos, ¿verdad? Siempre hay algún cara dura que igual se acerca y hace su planteamiento, ¿verdad? Pero de que de buenas a primeras, de que soy muy dura, yo creo que sí, hay cuestiones en las que uno tiene que tener esa... Hay cuestiones en las que hay cosas que no se pueden negociar y que uno tiene que ser inflexible, pero tiene que haber otra, o sea, hay también otras maneras de resolver que no sea siempre todo no o todo así de una sola manera. Claro, o sea, Cecilia Pérez no es una persona inaccesible. No. De hecho, que yo te conozco hace mucho tiempo, no esperaba que eso sea lo que digan, ¿verdad? Pues esto famoso ocurre cuando dicen de vos cosas y te cuentan. Yo pensaba que vos eras así, ¿verdad? Pero en realidad no es el caso, ¿verdad? Y algo que siempre me dicen que es muy simpático. Yo pensé que vos eras más grande, más alta. Yo te veía en la tele. Y te ves más alta. Y yo decía, ay, mira, vos sos re chiquitita. Bueno, eso le pasa mucho a muchos de tus colegas. El ministro Euclides Acevedo siempre decía lo mismo. Porque viste que cuando hacen conferencias de prensa en Burbizaroa, por ejemplo, o en Palacio, tienen la tarima. Y siempre aparecen un poco más altos encima del... Bueno, pero Euclides, yo hace mucho que no crecemos más. Así que los que nos conocen de antes saben bien que no somos más grandes. Bueno, ya es una cuestión con la que uno tiene que vivir. Igual no sé si eso es un problema que a vos te molesta. No, a mí me da risa. O sea, mi tamaño, mi altura nunca fue un problema. Al contrario, siempre es cuña, carapeja, pelota de goma. Por eso. No quería decirlo, yo me lo dijiste vos. Bueno, ahora sí entremos un poco en los pocos minutos que ya nos queda de programa en el tema político. ¿Nunca pensaste que te iban a mencionar como la chapa presidencial para acompañar a Hugo Velázquez? No, de ninguna manera. De hecho, que yo no vengo del sector político. No pensé nunca que me iban a plantear. Tampoco cuando me decidí, o sea, cuando acepto ser ministra, no tenía esa proyección política. O sea, no es que acepté porque yo quería más adelante y desarrollé tipo un programa buscando eso, ¿verdad? Claro. Se dio, de hecho que para mí es bastante inusual y es bastante inesperado porque probablemente es uno de los peores ministerios, ¿verdad? Con todo el problema que hay de corrupción, de todos los problemas de seguridad, la precariedad del trabajo, el poco presupuesto, ni ahí, ¿verdad? O sea, ¿no te esperabas cuando te llegó la noticia? ¿Cómo te enteraste vos de esta? ¿A nivel de la prensa o te llamó alguien? No. Inicialmente era así, hablaban de eso. Después era así como entre la gente nomás. Después el propio vicepresidente habla de mí y de Juan Manuel Brunetti. Pero habla de vos a nivel mediático, no contigo. ¿O te llamó primero Velázquez? No, a mí no me habló él nunca de eso. Él le contesta a los periodistas en una entrevista, tipo una mini conferencia de prensa saliendo de un lugar, no me acuerdo dónde era, y le preguntan y él habla, me nombra a mí y le nombra a Juan Manuel Brunetti. Y bueno, y después de eso sí, algunas personas, ya después fuera de los medios, o sea, aparte de todas las preguntas que me hacían los periodistas, algunos dirigentes me llamaron a hablar, me hablaban de mediciones que yo no vi nunca, donde se hicieron mediciones. Yo desconozco si la medición radicaba solamente en la gestión como ministra
o si ya la medición era enfocando a una Tinte chapa político. o un tinte político electoral, ¿verdad? Yo no sé mucho de eso, no me mostraron, pero varios me hablaron de que salía bien puntuada en esos esquemas y bueno. Y eventualmente, en el caso de que te lo planteen de manera formal, ¿aceptarías ese desafío? Como hablábamos fuera de micrófono, yo realmente, si bien no pensé nunca, yo tengo unas ideas de lo que tiene que ser, de cómo debe ser. Yo creo que más allá de una propuesta de nombres, tiene que venir un programa, un proyecto de gobierno, que es lo que uno plantea, ¿verdad? Porque yo creo que uno mide, o sea, la ciudadanía va a medir la capacidad de gestión del que lo plantea y qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Si nosotros venimos a hablar de cosas imposibles, así no, déjame joder, eso no va a conseguir, ¿verdad? Pero sí, yo creo que eso tiene que existir y además de eso, nosotros fuimos interpelados por la pandemia. Imagínate si los países del primer mundo se vieron enfrentados a sus debilidades, ¿cómo estaríamos nosotros los sudamericanos, verdad? Entonces nosotros estamos frente a una situación de que tenemos que transformar todo, ¿verdad? O sea que, digamos, si no hay una especie de acuerdo país o un proyecto país, vos no vas a aceptar. Difícilmente, porque yo no vengo del ámbito político, no me plantearon, pero yo tengo esa visión de cómo tienen que ser las cosas. Pero tampoco veo un no en tu respuesta. No, yo tampoco no quiero. No, realmente yo soy partidaria de que tenemos que trabajar eso. Y te digo más, Ale, nosotros los jóvenes tenemos una responsabilidad frente a lo que le pasó al mundo con la pandemia y lo que se visualizó con la pandemia, lo que salió a luz. Nosotros somos responsables, porque nosotros tenemos formación, tenemos apertura de mente. La persona que ya es vieja, ya tiene, o sea, que es más mayor y que tiene una forma de vivir, no va a cambiar a los 60 años su visión de las cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos una responsabilidad. Y sobre todo si somos miembros del partido de gobierno, mayor aún es la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, no podemos andar por la vida hablando solamente de nombres, tenemos que plantear soluciones y tenemos que hablar de un proyecto país, ¿verdad? O sea que de momento, entonces tu respuesta sería un no, porque todavía no hay esa chapa No hay, yo no conformada. creo tampoco que haya, sinceramente. Está complejo el tema ahí. No, vos no sos muy política, pero tenés también tu visión, obviamente, de lo que está pasando. Lo que pasa es que yo trabajo, a ver, a mí me toca trabajar donde se administra la miseria humana. Claro. El sistema penitenciario de los centros educativos es el desecho de la sociedad. Y necesariamente uno tiene que sentarse a mirar lo que pasa y decir, a ver, nosotros tenemos que cambiar esto, más allá de las malas condiciones de la privación de libertad, o más allá de por qué esta gente termina acá. Porque nosotros no tenemos una política criminal preventiva, nosotros tenemos una política criminal represiva, nosotros reaccionamos, el sistema reacciona. Sí, no previene. Reacciona. Y cuando hablo de prevención no estoy hablando del trabajo que tiene que hacer la policía de evitar que se cometan hechos punibles, sino nosotros trabajar en las causas. ¿Qué le llevó a esas personas a cometer hechos punibles? Y cuando uno mira hacia atrás, ve la salud, la educación, la nutrición de los niños. O sea, desde ahí ya tenemos que trabajar en la prevención del delito. Cualquier medida que sea exigida, todo eso es prevención del delito. Vos te fijas y en los países más seguros tienen las cárceles vacías. Sí, o sea, no es la solución. Ya nos queda casi nada de tiempo, Mita, pero para resumir nomás esto y no puedo dejar de preguntarte, ¿hay un plan por lo menos a futuro y en cuánto tiempo podríamos tener nosotros un cambio a tu criterio en el sistema penitenciario de Paraguay? Es un proceso. Es un proceso y yo siempre digo, no hay que dejar, las urgencias no nos tienen que quitar las energías para lo importante. Acá lo urgente es, pasa algo se palia, pasa algo se parcha, hay una reacción popular, se sacan leyes desconectadas del sistema. Nosotros tenemos que reaccionar y contener, pero nosotros tenemos que seguir, ese es un proceso. Yo no te voy a decir que las 3 nuevas cárceles van a resolver el problema, no van a resolver, van a descomprimir. Pero ahí también necesitamos el apoyo del Poder Judicial de no volver a llenar esos espacios que dejan el traslado de los internos a las nuevas cárceles. Porque a mí no me sirve nada sacar de acá la mitad de la población condenada si me van a volver a cargar con la cantidad de gente que saqué. ¿Esas 3 nuevas cárceles en cuánto tiempo estarían? Y una de ellas estamos por lo menos de a uno, queremos inaugurar una a mitad de año, en julio.
y veríamos las otras para hacerlo a fin de año o el próximo año. Pero sería ya en este gobierno todas inauguradas. Es la idea, Está dentro del es la plan. proyección, sí. Bueno, muchísimas gracias, ministra, por tu tiempo, por venir también hasta acá. ¿Pasaste bien? Sí, súper bien. ¿Te gustó el café? Este café trajimos de Italia. Sí. Carísimo el café. Así que veo que te gustó porque liquidaste Riquísimo, yo soy Lourdes Café. en minutos. Gracias, ministra, por venir. Gracias, Ale, a vos. Bueno, nos vemos de vuelta el lunes. Que pasen un feliz fin de semana en familia. Recuerden, mañana va a llover, así que si van a salir o van a viajar, tengan en cuenta ese detalle para llevar paraguas o pilotín. Una de dos. Nos vemos el lunes.